tardes a todos. Hoy estamos en otra reunión del Instituto de Sociología Política. Esta vez es la tercera, sí, digo bien, la tercera sesión que tenemos dedicada al proceso electoral presidencial argentino. Creo que lo que tenemos esta vez para analizar es el resultado definitivo y todo lo que implica de ahora en adelante. Creo que ya podemos especular sobre los modelos de gobernabilidad, los cambios que esto implica en la cultura política argentina. Bueno, tenemos como siempre a muchos de los amigos habituales de nuestro instituto. No sé quién quiere tomar la palabra. Recuerden cómo es un poco la modalidad de trabajo. Tenemos acá exposiciones breves. La idea es que hablemos todos, que circule la palabra. Y bueno, no sé quién quiere arrancar. Yo Me te parece que diría, Gabriel Curucero Julio, está tomando la le, palabra. le- No, le podemos pedir a ver a Liliana Ritz y a Martín de Alessandro que abran la conversación. perfecto, que arranque Liliana. Estás muteada, Liliana. Sí. Perdón porque una llamada que tuve que atender del teléfono. Que empiece conversación sobre este tema que nos angustia. Bueno, muy, muy rápido. Yo, en realidad, me sorprendió la enorme diferencia. Este fenómeno Milei no lo conocemos, de modo que la gente optó contra el horror de este gobierno por algo que realmente no conocemos. Entonces, mi inquietud central es quién es este señor Milei, que me parece que mucho de lo que dijo se funda en la idea de que no pensaba gobernar. Y precisamente recibe una herencia mortal, porque esto es lo que yo me pregunto cómo puede actuar con esa debilidad de relación de fuerzas, con el Juntos por el Cambio implosionado, con algún sector del PRO que no le alcanza, y si no tiene capacidad de negociación, si no conoce la maquinaria estatal de la administración, estamos realmente frente a un fenómeno de una enorme novedad que a mí me parece que inaugura, como muchos ya lo han dicho, otra época, porque además Milei es una fuerza nueva que viene en muy poco tiempo y de repente irrumpe con esta historia de influencer. Y yo me pregunto, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a manejar esta herencia? ¿Cómo va a ser una política de shock si no tiene el respaldo institucional para hacerla? En fin, me parece que hemos asistido a un ciclo, a un episodio electoral que de algún modo ejemplifica la enorme polarización de esta sociedad, porque sea todo o nada, sea sí o no, aquí es libertad. Entonces, este crédito a que nadie deja más, nadie va a pertenecer a la casta si se acoge a la idea de la libertad, pero ese clivaje libertad versus no libertad no permite organizar ninguna capacidad de saber con quién hablo, de qué hablo, ¿me explico? Sí, yo estoy muy asombrada y muy preocupada porque entramos realmente a un territorio desconocido y no sabemos lo que puede pasar. Nos puede dar una buena sorpresa, pero las dudas son muy, muy grandes y las políticas que tiene que enfrentar son demasiado difíciles. Y no puede así alegremente decir privatizo todo, con todo el mundo alerta, cuando en realidad tendría que tener con qué fuerzas va a hacer qué cosas y no va a tener más remedio que gradualmente tratar, si es que así lo hace, de modificar este país, porque él habla como alguien que viene a transformar una realidad, pero que no tiene idea de cómo se traduce eso en políticas concretas. Sí, no toda la gente que apoya la libertad va a coincidir en su política exterior o en su política financiera. En fin, yo solo abriría esto diciendo estamos realmente ante un fenómeno que despierta enorme cantidad de dudas y no tenemos parámetros para evaluarlas. Entonces estamos frente a lo nuevo y habrá que ver. Bueno, Ahí muchas me gracias, quedo. Liliana. No sé si Martín querés tomar la palabra. Bueno, como no, muchas gracias, buenas tardes. Suscribo absolutamente
todo lo que dijo Liliana. Agregaría 2 o 3 reflexiones más, siempre perplejas, sobre lo que pasó, sobre la elección. Me permito insistir para ir contra la infalibilidad del enfoque de la teoría que sostenía que hay una estructuración sociológica del voto inamovible en la Argentina. Hemos quedado todos perplejos con que Milei ha robado votos sobre todo al peronismo y en parte a Juntos por el Cambio. No se los ha quitado tanto a Juntos por el Cambio, sino que en gran parte Juntos por el Cambio se los ha cedido, ¿no es cierto? Ahí sabemos algunos números que el 80% del voto de Patricia Bullrich fue para Milei. Ahí entramos de nuevo, ¿no? A una era líquida de la competencia electoral argentina. Todo lo sólido parece, al menos en la foto de hoy, ir desvaneciéndose en el aire. Al mismo tiempo están pasando algunas otras cosas más de largo plazo. Venimos hace tiempo también viendo irrupción de líderes de derecha, no es un fenómeno de la Argentina. Irrupción de outsiders, no es un fenómeno de la Argentina. Derrotas de oficialismos, no es un fenómeno de la Argentina. Entonces ahí hay también un encadenamiento más amplio y que nos excede de fenómenos de tendencia más larga y más amplia, en el que también podríamos ubicar la elección de ayer, el fenómeno Milei, para tratar de entenderlo un poco más. Ahora, claro, también está esta falta de brújula o al menos de los politólogos, para tratar de orejear un poco o tratar de vislumbrar qué es lo que va a pasar hacia adelante. Vuelvo sobre lo que decía Liliana. Tenemos una persona que no es un político, no tiene ni el carácter, ni la experiencia, ni un partido, ni equipos técnicos sólidos, ni un contingente legislativo que pueda apoyar, y además con un espíritu impetuoso que ha sobreofertado una cantidad de reformas imprecisas, pero que las vende y aparecen como muy profundas y muy radicales, para satisfacer a un electorado que lo votó por eso, en un esquema de votar una personalidad, un candidato. Entonces ahora va a tener que caminar, creo yo, sobre una cornisa muy finita entre, por un lado, tener que satisfacer esa demanda que lo hizo fenomenalmente popular, que es la motosierra, y por el otro lado, de tener que sentarse con la casta, con los gobernadores de las provincias rentísticas. Ninguno de todos esos actores de poder con los que hay que conversar va a tener, le va a intercambiar nada a cambio de las ideas de la libertad. Entonces, bueno, yo creo que está en una encrucijada, y que la pregunta que nos hacemos todos es si va a tener el equilibrio como para poder transitar en esa cornisa tan finita. No me refiero solo al equilibrio emocional, que es todo un tema aparte, y en la ciencia política de Estados Unidos la psicología política es una rama gigantesca, entre nosotros no tanto, pero ahí hay algo también para explorar, sino también el equilibrio en términos de negociación política y en términos de contenidos políticos. De manera que yo también dejo acá con esta idea que está circulando tanto y me parece tan acertada, que entramos en un paisaje totalmente desconocido y que tendremos que ir viendo paso a paso qué es lo que va ocurriendo. Gracias. Bueno, gracias Martín. Es cierto que el partido de Milei tiene muy pocos integrantes, pero bueno, pareciera que ahora con este pseudo entendimiento con Macri está ampliando su capacidad de conseguir cuadros técnicos para integrar un gabinete, ¿no? No sé si estoy viendo a Miguel de Luca, a Tomás Mujica, no sé si alguno de ustedes quiere tomar la palabra.
Sí, Julio, sí, parece. Bien. Buenas tardes a todos. Creo que ya se ha escrito y se ha dicho bastante sobre el resultado de la elección y que ahora el interés o el foco del análisis debería centrarse en, bueno, ¿qué va a pasar? Un poco como decían Liliana y Martín. Y me permito agregar una dosis de más pesimismo al cuadro existente, en el sentido en que no creo que no se sepa qué puede pasar, que sea una incertidumbre el futuro, por lo menos el futuro más próximo, porque tenemos experiencias comparadas en América Latina o en general en los sistemas presidenciales respecto de outsiders llegados a la presidencia. Outsiders que no cuentan con partido político, que cuentan con un equipo muy reducido de colaboradores, en general asistentes personales, personas ligadas solo por vínculos de confianza o lealtad, sin otro tipo de ligazón o de carrera previa, de outsiders que tienen un raquítico o inexistente apoyo legislativo, y aún más de outsiders ubicados por sus preferencias o sus plataformas políticas, muy alejados no solo del votante medio, sino del legislador medio. Hay más o menos una veintena de casos, hay distintos especialistas que en estos días en redes han compartido diferentes experiencias, desde Fujimori, Collor de Mello, bueno, Lugo, Pedro Castillo, más recientes, y todos muestran que en general el escenario que se despliega frente a victorias de estos outsiders llegados a la presidencia es, en primer lugar, de choque frontal con el Congreso, de intento de gobernar vía decretos de necesidad de urgencia o medidas provisorias, o de apelar a recursos de democracia directa, referéndum, plebiscitos, etcétera, etcétera, para saltear justamente la instancia donde está abroquelada o donde reside la casta, que sería la del Congreso. Y esos choques entre el Ejecutivo y el Legislativo terminan con la victoria, entre comillas, de uno u otro. O bien los presidentes eyectando, perdón, o bien los congresos eyectando a los presidentes, o bien los presidentes tratando de amordazar al Congreso o inclusive de cerrarlo. Me parece que un poco las trayectorias posibles, aunque no nos gusten, están más o menos delineadas. Hay pocos casos, si alguno, de alguna cooperación, por lo menos al inicio de la gestión, ¿no? Hay algunos outsiders que llegan a entender o aprender algo, pero lo hacen después de chocar, ¿sí? Después de una primera experiencia frustrada. Y en este caso, adicionalmente, se le suma un presidente que carece de cualquier tipo de experiencia ejecutiva previa, que tiene, por lo menos lo que se ve, más allá de sus características psicológicas o de personalidad, una aversión a perder en alguna negociación política, poca propensión a negociar en general, poca paciencia, y adicionalmente de su contingente legislativo, de esos 7 senadores sobre 72 y de esa treintena de diputados sobre los 257, hay muy pocos, si alguno, con alguna experiencia legislativa previa. Es decir, son todos nobles en la política legislativa. No hay ningún tipo de experimentado en el arte de negociar. Aún más cuando se piensa, bueno, por ahí algún préstamo de legisladores de algún sector de Juntos por el Cambio, eso va a ser a cambio de algo, a cambio de cesión de algún paquete legislativo o de alguna modificación en las leyes. Y ahí hay total carencia de experiencia en esta negociación parlamentaria. Con lo cual, mi conclusión para ir terminando es que a priori los escenarios son conocidos, por lo menos de la experiencia comparada, y no son escenarios que nos puedan llamar a cierto optimismo, ¿sí? Esa sería mi conclusión. Algunos, por ahí muy interesantemente, Julio esbozó un escenario por ahí impensado, que es algún apoyo de parte del peronismo, sobre todo de legisladores que provengan, por lo menos lo leí así yo, Julio,
que provengan de gobernadores del peronismo al interior, como para darle alguna andador o estabilidad política, pero eso creo yo va a ser solo recién en una segunda fase de un gobierno Milei. Me parece que en ese análisis prospectivo, escenario prospectivo, recién en una segunda fase podríamos encontrarnos con algún sostén por parte de cierto sector del peronismo. Simplemente eso. Julio, si me permitís, Sí, sigo algunos obviamente. comentarios. Bueno, la verdad comparto todo lo que se fue diciendo. Creo que se abre un gran interrogante acerca del Milei presidente. Conocemos al Milei candidato, conocemos al Milei panelista de la televisión, pero no conocemos al Milei presidente. Y entonces no sabemos si vamos a ver un presidente radicalizado o uno al que las circunstancias económicas y políticas lo van moderando. Y ahí me parece clave para ver cómo se desarrolla esto, primero entender cuál es la agenda de propuestas, de reformas que Javier Milei le propone a la sociedad, que todavía tenemos algunos indicios, la privatización de YPF, de los medios públicos, pero creo que todavía no apareció lo más sustancial. Y en todo caso, habrá que ver en qué medida está dispuesto, o sea, qué cuota de pragmatismo muestra el Milei presidente, si está dispuesto a ceder algo de contenido, algo de radicalidad de sus reformas para lograr ese apoyo. Y ahí me parece que es clave el rol que pueda jugar Macri y, digamos, su fuerza política, lo que él pueda, digamos, la fuerza política que él pueda reunir, tanto del PRO como del radicalismo, más aliados eventuales, para tratar de moderar a Milei. Yo creo que Macri va a jugar un rol clave o debería jugar un rol clave si es que el gobierno de Milei tiene alguna esperanza de sobrevivir sin chocar, como se dijo aquí. Y también me parece clave el rol que pueda jugar, cuál va a ser la respuesta del resto del sistema político frente a Milei, si va a ser de oposición frontal o si va a haber sectores y cuáles van a ser dispuestos a negociar. Allí apareció hoy la figura de Florencio Randazzo, aparece Schiaretti mostrando alguna cercanía o alguna disposición a colaborar. Es decir, creo que el panorama no es alentador, pero que en definitiva todo está por verse, que el contenido de las reformas que impulse Milei y su disposición a ceder algo va a ser clave, y el rol de Macri va a ser clave, y la respuesta todavía desconocida del resto del sistema político, excepto los que ya sabemos que se van a oponer desde el día 1, también es desconocida, pero podrían eventualmente colaborar para que esto tenga un tránsito un poco más suave. Gracias, Tomás. Bueno, ya que se comienza a hablar de la agenda de cosas que podría hacer Milei en una primera fase, no sé, Alfredo, si tenés ganas de contribuir en algo, porque intuyo, Alfredo Gutiérrez Giro, digo, ¿no? Porque intuyo, estamos hablando obviamente de un primer conjunto de desafíos macro y financieros que va a tener que desarmar el tema cambiario. Creo que pasa por ahí lo primero, ¿no? Sí, Julio, gracias. Mira, yo me estaba haciendo las mismas preguntas que acaban de expresar los politólogos desde el punto de vista de la economía, porque obviamente para nosotros es un insumo esencial. Y esos fantasmas que veo, que más que fantasmas han sido realidades de otras experiencias, a uno lo asustan, aunque no todos mis colegas lo pongan arriba de la mesa. Porque ahí hay muchas medidas, como ustedes bien saben, que necesitan un tratamiento parlamentario, y más aún hay algunas que están ahí en el filo de la Constitución, ¿no? Obviamente el caso de la dolarización es uno de ellos, el caso del Banco Central es otro, el caso de muchas medidas que afectan al federalismo fiscal o que involucran el federalismo fiscal es otro. Hoy alguien me recordaba que de los
países que tienen dolarización, salvo Estados Unidos por definición, economía dolarizada, perdón el comentario, todo lo demás son países básicamente unitarios, y donde no hay un proceso de negociación como el que acá tenemos. Entonces, vos tenés, vos llevas adelante la dolarización, la provincia X empieza a tener problemas, emite una cuasimoneda, ¿y qué haces a partir de ahí? Entonces es una cuestión realmente complicada. Y para peor, nosotros hemos llegado a instancias de estas transiciones con la economía con pocas reservas, y no digo solo las reservas en el Banco Central, que por supuesto son pocas, sino con pocas reservas en general en el sistema económico, con muchos stocks consumidos, y eso no hace más que complicar el escenario. Por eso a mí me quedo impresionado con el tema de los consensos. La única pregunta que yo tengo, y no de la economía, perdóname Julio que devuelva la cosa, es hasta qué punto los grupos de la oposición están suficientemente enteros y sin fracturas internas como para poder llevar una confrontación con el Ejecutivo. Si bien está claro que un enemigo común, de alguna manera, es un factor de nucleamiento, ¿no? No sé si con esto he aportado algo, Julio. Sí, obviamente, Alfredo. No sé si alguien quiere tomar esta pregunta, Alfredo. Yo tengo una respuesta parcial, pero bueno, no sé si alguien tiene alguna idea sobre esto de qué pasa con la oposición a partir de ahora, si está unificada, si se unifica con Milei, si entra un proceso de implosión. Liliana, tenés que desmutearte. Voy, pero siempre me pasa lo mismo. No encuentro... No estoy muteada. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Por eso no me parece que ya estamos asistiendo a un proceso de fragmentación de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, como lo conocimos, no existe más. La coalición cívica se fue y el radicalismo recibe el cimbronazo tremendo de haber dicho somos neutrales, pero de hecho fueron a Milei o a Massa. Y, por supuesto, el PRO está dividido entre los sectores que acompañaron a Macri con Patricia y el larretismo, que estaría más cerca de algunos sectores del radicalismo. Pero, ¿cómo se va a reconfigurar esa oposición? No lo sé. De hecho, hoy está en proceso de ver quiénes quieren y qué termina ocurriendo, porque han quedado huérfanos de electores los radicales. Y le ha pasado eso al larretismo y francamente, ¿cómo reaccionarán? No lo sé, pero este es el panorama que tenemos hoy. Por otro lado, el peronismo sin duda perdió votos. Milei supo conquistar votos del peronismo, pero el peronismo también está en una profunda crisis. No tiene las bases, tiene que resolver el tema siempre tremendo de que beneficiar a quién. Si beneficia a los informales, ¿qué pasa con los formales? Si baja el impuesto a la ganancia, ¿cómo financia los planes? Digo, aquí estamos asistiendo al gran cimbronazo, me parece a mí, de este mundo de dos coaliciones, para decirlo más rápido, que le dio cierta estabilidad política de larga duración. Y esto no sé cómo va a desembocar, porque francamente el cimbronazo está hoy en plena ebullición. Y esto es preocupante porque claramente me parece que los ejes del conflicto político se están redefiniendo y no sabemos muy bien cómo. Gracias, Liliana. No sé si alguien más quiere aportar sobre esto de la oposición. Bueno, Carlos, Andrés Bordagaray, Carlos digo como peronólogo, Lourdes, no sé quién quiere tomar un poco el tema. Yo, si querés, Julio, me cuesta un poco hablar porque creo que es un momento más de reflexión para adentro, ¿no? Porque como
toda la clase política ha sido muy sacudida y creo que toda esta moralina que corrió en la campaña nos interpela un poco, ¿no? Es como si la élite política, económica y social estuviera tan divorciada de la sociedad que tiene que conducir, que de repente ahora quiera analizar, o sea, me siento como incompetente de analizar el fenómeno desde la dirigencia, porque la dirigencia está absolutamente divorciada de la sociedad. Entonces me parece que ahí hay algo que tenemos que, hay un puente que tenemos que volver a tender. Yo es micro, ¿no? Pero me puse con mis compañeras de vóley, que es el lugar más barrial que hay, a preguntar, a entender. Y creo que ahí hay un fenómeno, porque todas eran dudosas y todas votaron a Milei, ¿no? Y yo quería entender qué pasaba, qué pasa que una sociedad frente a un personaje como el que se presentaba tiene esta... Y si bien todos se han dicho varias respuestas acá, me impresiona un fenómeno que tiene que ver con la juventud, una juventud que los agarraba, porque una me decía, mi hija me agarró y me dijo, vieja, estamos hartos de lo que vos estás por votando, votá por lo que nosotros queremos, como esa cosa de decir, hay algo que este sistema no está comprendiendo. Y yo lo viví un poco con la venida de los candidatos a las aulas y la vinculación de los estudiantes, y eso que soy de una universidad privada, pero la vinculación del estudiante con el candidato, ¿no? ¿Qué burbuja perfora el candidato? Y me parece que lo que hizo Milei fue perforar un lugar que puso a una juventud que estaba fuera de la política a ver un debate presidencial. Y eso se vio mucho después con la aproximación que tuvieron con Schiaretti, por ejemplo. Digo porque me parece que esa juventud que apareció y que además está hablando de algunos clivajes que teníamos como corridos, ¿no? Esta idea de que el interior quiere hablar, esta idea de que la juventud tiene algo que decir y que es diferente. Para mí la idea de libertad que seduce, pero estoy hablando pensando en voz alta, no lo estoy determinando, pero esta idea de libertad que está poniendo Milei no es tanto la libertad del individualismo, sino la libertad de lo distinto, de lo diverso, de animarnos a un discurso donde aceptás el distinto y no que todo tiene que ser de una misma manera, de una misma forma. Me parece que desde lo cultural es muy fuerte. Pero también quería recoger algo que creo que son Toussaint y Zapata que dicen, no me acuerdo si fueron ellos o otro artículo que leí, que hablaba que en algún punto el candidato del sistema, para decirlo, para ponerlo a Massa en ese lugar, porque puso a todo el sistema a votarlo aunque no lo quisieran, ¿no? De alguna manera, en defensa del sistema, se decía, lo planteó como una batalla cultural y la sociedad contestó con la crisis, ¿no? O sea, me parece que ahí también, para pensar el futuro, no quiero copar más, hablar más, pero para pensar el futuro me parece que lo cultural no está tan en duda como parece, porque el reto más importante está en la economía. Y me parece que hay algunas conquistas culturales que si Milei se animara va a haber todo un sistema, la misma sociedad le va a hacer frente. Me parece que el debate, el tema va por lo económico y ahí cualquier persona que tenga que conducir la Argentina a futuro, ahora le toca a Javier Milei, tenía un reto complejo en términos sociales que por supuesto cuesta pensar que Javier Milei lo va a mirar, pero sí ahí me parece que hay un sistema y hay un Estado sobre el que hay que empezar a trabajar, que es la profesionalidad del Estado, que tiene algo para decir, ¿no? Así como la Cancillería muchas veces mantuvo políticas que la política no la estaba mirando, me parece que hay que recurrir al sistema para bancar políticas que van a ser necesarias mantener para una etapa que viene muy difícil. Así que me parece que hay más desafíos hacia adentro, sobre todo para los que estamos en la política, más de cuestionarnos en dónde está el fracaso de este divorcio, porque ahora la responsabilidad de la conducción le toca a Milei.
a nosotros, a los que nos toque, en qué lugar nos toque, nos tocará hacer oposición o jugar desde alguna institución, o tener algún rol vinculado a que este barco está roto, se está hundiendo y tenemos que sacarlos todos adelante. Me parece que ya la conducción la decidió la sociedad y a nosotros nos toca donde nos toque. Pero para pensar en eso creo que hay que repensar también por qué todo el sistema cantó para un lado y la sociedad se fue para otro. Creo que ahí hay algo, porque se supone que quien conduce a la sociedad y que lo hace para bien de la sociedad, si no, no tiene sentido la conducción. Y para mí en ese sentido hay algo muy fuerte para todos el sistema político está implosionó, tanto el peronismo como Juntos por el Cambio, y me parece que ahí hay un montón para repensar a futuro. Y si yo fuera oposición, que lo soy porque yo jugué con Schiaretti, es pensar cómo reconstruir desde la oposición, no desde el gobierno, no somos gobierno, ¿no? Cuándo dar gobernabilidad, cuándo decir que no, y me parece que, y cuándo hacerlo conectados con una sociedad que está pidiendo a gritos que la miremos de una manera distinta a la que la venimos mirando, creyendo que la interpretábamos, que éramos la voz de un pueblo que no lo somos. Me parece que hay mucho que pensar. Gracias. Gracias, Julio. Buenas tardes también. Me sumo un poquito a los comentarios. Creo que un tema de la oposición también es qué pasa con los gobernadores, ¿no? Que prácticamente no hay presencia del oficialismo y que de alguna forma también van a incidir mucho en el equilibrio que se encuentre o no se encuentre en el Congreso, ¿no? Y en ese sentido, digamos, algunos de los temas que probablemente van a entrar en el corto plazo en la agenda es, por ejemplo, qué pasa con los subsidios y las tarifas, cómo se van a discutir, cómo se van a distribuir de manera federal. En el área metropolitana de Buenos Aires, además, son 3 partidos, ¿no? Entre la nación, la ciudad de Buenos Aires y la provincia, más los intendentes, y ahí de alguna forma se tendrán que alinear la discusión parlamentaria con la discusión de la asignación de los recursos, la redefinición del presupuesto que tendrá que venir. Otra cuestión, los mencionabas bien recién, ¿no? Un cuestionamiento a cómo funciona el Estado, donde no alcanza una defensa retórica de lo público para tener legitimidad, sino que hay que hacer que lo público funcione bien. Y en ese sentido, digamos, de qué manera se encuentra algún consenso. Yo me acuerdo en Uruguay en un momento hicieron un referéndum por las privatizaciones que se votó en contra un poco después de la experiencia argentina, pero a eso se reaccionó con una modernización muy grande de las empresas públicas, ¿no? No sé qué margen tienen acá y qué nivel de apertura para discutirlo de otra manera. Por otra parte, en lo que pase con la oposición, en el corto plazo, también por el calendario, hay una renovación de autoridades nacionales del radicalismo y eso probablemente abra alguna discusión sobre definiciones a tomar en este sentido, además de lo que señalaba Liliana de los otros miembros de la coalición de Juntos por el Cambio, ¿no? Y uno no sabe si, creo que todo lo que dijeron antes coincido completamente, ¿no? Si esta agenda se va a llevar, a intentar llevar a un choque con el Congreso, o si va a ser una especie de Menem a la inversa, ¿no? Después de un discurso radicalizado de reformas ultramercado, se vuelve a una cuestión más pragmática, pero eso, bueno, se irá sabiendo, digamos, con las definiciones que se tomen, pero en todo caso es un desafío muy grande para toda la oposición, cómo reconfigurarse en este escenario inédito, ¿no? Y perdón, un último punto para terminar. En la Argentina no está muy presente la agenda ecológica, con otros problemas que hay de inflación, de volatilidad del tipo de cambio, de percepción y conflictos en torno a la seguridad, pero también esta cuestión
frente al cambio climático, algunas posiciones muy extremas u otros temas de sociedad que se han planteado. Bueno, hay que ver también cómo entra. Perdón, Julio, ahí termino. Gracias, Andrés. Tiene la mano Mara levantada levantó. Mara Peburaro. Gracias, Julio. Hola, buenas tardes. Perdón que me sumé tarde. Yo quería, en relación a lo de la oposición, a mí me parece que hay como un elemento también a preguntar, que es, ¿por qué la oposición debiera tener alguna responsabilidad sobre el gobierno de Javier Milei o sobre el eventual éxito de un gobierno de Javier Milei? Digo, la oposición, en su legítimo derecho, puede dedicarse a hacer obstrucción y es el rol que le asignaron. Y me parece que no es, digamos, que en todo caso la relación entre el oficialismo y la oposición, el tono lo va a definir el oficialismo primero, si decide convocar o no y en qué términos. Y me parece que ahí es donde está. Y en segundo lugar, superpuesto con eso, pensar la relación del propio Ejecutivo con su propio oficialismo, ¿no? Que es bastante heterogéneo, digo, no es un armado tan cerrado en el Congreso en particular, ni hablar de lo que mencionaba Andrés en términos de la relación con los gobernadores, pero me da la sensación de que en este momento la mayor responsabilidad está sobre el futuro gobierno y ellos van a poner el tono y en función de ese tono también van a distribuirse los incentivos para que la oposición se abroquele, sea unificada o termine explotando en 72 millones de partes. Pero la exigencia sobre la responsabilidad política en este momento no debe estar sobre la oposición porque no le corresponde. Y sobre ese segundo elemento, me parece también que no hay que sobreestimar el 55% de un balotaje. Digo, hay un 55% que eligió a Javier Milei para ser presidente, más bien, más bien porque deseleccionó al otro candidato, lo cual no significa sostener en el tiempo lo que la propuesta de Libertad Avanza representa. Digo, me parece que ahí hay algo también a contextualizar. Solo un 30% de la población eligió en paso y en primera vuelta de forma positiva a Javier Milei. Hay un 25% que primero no eligió a Sergio Massa. Luego, de ahí inferir que eso significa elegir a Javier Milei, me parece que es demasiado. Y como tercera cuestión, vinculada a la cuestión de la juventud, en diferentes momentos de la historia política argentina, la juventud ha sido identificada como un sujeto político activado de manera, digamos, inédita. Y la verdad es que la juventud es un sujeto político más que se activa y se desactiva alternativamente. Cuando se activó la juventud en el kirchnerismo, también se planteó de forma inédita esa activación política que representaba la juventud para el kirchnerismo. Cuando se activó la juventud en el radicalismo y el alfonsinismo, también se planteó como un elemento inédito. Juventud que se había activado 10 años antes en diferentes movimientos estudiantiles. Entonces digo, me parece que hay que mirar el proceso de relacionamiento con la juventud más en un tiempo histórico que con una dimensión excepcionalísima, porque no me parece que lo sea. En todo caso, la pregunta es ¿por qué la juventud se activa con Javier Milei cuando 20 años atrás se activó con el relato kirchnerista de reenamoramiento de la política? Porque el argumento de la juventud kirchnerista era nos volvimos a enamorar de la política de la mano de Néstor Kirchner. Digo, pero el sujeto juventud como sujeto político siempre se ha activado y no hay excepcionalidad. Y me parece que eso también es a considerar. Eran esas tres cuestiones que quería mencionar. Gracias. Y perdón por llegar tarde, pero el subte estaba tremendo. Gracias, Mara. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Augusto. Seguís muteado, Augusto. No se oye. Creo que no está muteado, pero algún problema en el micrófono debe haber. No se escucha, Augusto. Bueno, no sé si mientras resolvés el problema técnico, bueno, ahí levantó la mano mientras tanto Juan Manuel Corbalán. ¿Cómo anda, Juan? Vos también estás muteado ahora. Ahí está, ahí lo resolví. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saben que
esta charla realmente es profundamente enriquecedora y me generó un montón de disparadores de lo que están hablando, de lo que estamos hablando, ¿no? Al principio de la charla alguien mencionó psicología política y sí, creo que aplica 100% a lo que nos está pasando, ¿no? Hay un libro en particular que me parece interesantísimo para lo que está pasando en la clase política argentina, que es Group Thinking. No me puedo acordar ahora del autor, pero es un libro que básicamente habla cómo las organizaciones empiezan a retroalimentar su propio pensamiento, se aíslan del contexto y terminan tomando decisiones completamente a ciegas, ¿no? Que llevan, ¿no? al fracaso organizacional. Y creo que eso es lo que evidentemente le pasó a gran parte de nuestra dirigencia política. Después, otra cosa que también me despertó es cuando se nombró a Carrió y la partida de Carrió, de Cambiemos. Carrió siempre se va y Carrió siempre vuelve. Carrió no sabe ser oficialismo, ¿no? Entonces no me sorprendería que si el límite es Macri, mañana hoy sea Milei, mañana no sea más el límite Milei, ¿no? En estas idas y vueltas que tiene Carrió, que es un patrón de conducta, ¿no? No, psicología política ya tiene un patrón de conducta, Carrió, ¿no? Sí, lo que veo y me parece interesante es todas las preguntas que nos hacemos sobre Milei. Vuelvo otra vez, me disparó mucho el término ese, psicología política. Milei en realidad, vuelvo a algo que mencioné en una de nuestras reuniones anteriores, Milei no es nuevo en la política. Yo hace 10 años me sentaba con él en el think tank que Guillermo Francos le había armado a Scioli. Entonces, Milei milita en política y dentro del PJ de hace rato. Tuvo muchos contactos en su momento con el Frente Renovador, no es un neófito caído de la nada. Él está dando vueltas hace un rato. Sí, es verdad que no tuvo cargos ejecutivos, tampoco los tuvo Manes. Y Manes no genera las críticas que genera Milei, creo que por su psicología, ¿no? Dos personajes en ese sentido bastante distintos. Creo que Manes a nadie le genera los temores que genera Milei, pero Manes tampoco tiene experiencia de gestión. Y sin embargo, creo que ninguno de los que estamos en esta charla nos estaríamos haciendo estas preguntas si el que hubiera ganado hubiera sido Manes, ¿no? A mí esta situación de Milei y de La Libertad Avanza me recuerda un poco también, sacado el tema personalidad de Milei, a los albores del PRO. Yo en el momento de los albores del PRO era un joven militante de la Juventud Peronista de la Capital Federal y una vez a nuestra unidad básica de Ayacucho y Corrientes nos vino a ver Macri y tuvo una reunión con nosotros, con mi líder política, y me acuerdo que cuando Macri se fue de la unidad básica, la reflexión de los compañeros fue: no tiene idea de lo que habla, no va a hallar nunca nada. Pum, fue jefe de gobierno 2 veces, fue presidente de la República, y creo que hoy, hablando de los perdedores de la elección, fue uno de los grandes ganadores. Creo que hubo una confusión en Cambiemos, sobre todo en el PRO, de mucha gente del PRO que por haber sido empleado del mes y haber tenido el cuadrito y la estrellita de McDonald's, pensaron que eran accionistas con derecho a voto y que podían jubilar al dueño. Y el PRO es una empresa familiar. Y Macri dejó eso bien en claro. Y creo que instrumentalizó esta situación para partir las aguas de acuerdo a los intereses. Conservó la familia Macri la ciudad de Buenos Aires, que es el territorio que no pueden perder para que el PRO no se acabe, y a partir de ahora, me imagino, dentro del PRO se va a implementar un reordenamiento muy grande, donde toda esa parte inorgánica del PRO, que Macri creo yo estaba cansado, ya con esto probablemente se la saque de encima, y creo que lo que hay también es en la política un reordenamiento más claro de las posiciones ideológicas, donde paradójicamente el que se queda afuera donde ideológicamente tendría que estar es Massa, porque Massa tendría que estar en ese espacio de centro-derecha. Me acuerdo en una de las primeras charlas que tuvimos al respecto, me acuerdo que dije yo veía a 3 candidatos muy parecidos desde lo ideológico, porque los 3 estaban parados, tanto los principales, ¿no? En su momento,
Massa, Bullrich y Milei, estaban los tres parados del centro para la derecha. Creo que hoy Massa queda de un lado que ideológicamente no le es tan cómodo, ¿no? Y una cosa y lo último ya con esto, es que estuvimos hablando, creo que el grueso de nuestra conversación hasta ahora, de la oposición, y cómo, de nuevo, psicología política, hay sociedades de consenso y hay sociedades de conflicto. La Argentina, como la francesa, claramente somos una sociedad de conflicto, y nos estuvimos focalizando el grueso de la charla en la oposición, ¿no? Ante todo nos oponemos. Y eso me hizo ponerme a pensar, 2015 Macri era oposición, ganó. 2019 Cristina Kirchner era oposición, ganó. Hoy Milei era oposición, ganó. Tenemos un tema con, ante todo, oponernos, ¿no? Y en ese sentido creo que sí, reorganizar el espectro político en esta situación que es a lo desconocido, va a ser un experimento social, me parece, muy interesante, ¿no? Porque estamos todos bastante desorientados, y ya creo que dije todo. Les pido perdón por haber hablado tanto. Julio, Gracias, Juan. Y bueno, ahí están pidiendo la Julio, palabra Liliana y Carlos. Creo que en ese orden, primero Liliana, después Carlos. Julio, muy cortito, yo quisiera aclarar que no dije no es un político. Lo que carece, me parece, es de experiencia en la gestión, en la administración del Estado, en los botones del Estado que hay que apretar para conseguir ciertos resultados. Porque las ideas son bastante abstractas, sino en términos concretos cómo se van a implementar. Su entorno es bastante anodino, no los conocemos muy bien, al menos yo. Entonces, la preocupación es esa, es la administración de la cosa pública, las dificultades que va a encontrar. Largar la idea de que bajo 15 puntos del producto es una cosa sorprendente, mirando la crisis, la herencia y la administración. Y por otro lado, el otro punto es que no me parece un voto ideológico. Se vota Milei contra Massa y se lo vota con la esperanza para muchos jóvenes de que tenga una motosierra. ¿Por qué? Porque esto no va más. Habría muchos otros puntos para discutir, pero yo quería insistir en este punto de la administración del Estado, que es lo que me preocupa. Gracias, Liliana. Carlos. bueno, buenas tardes. Coincidiendo con las exposiciones iniciales de Liliana y de Martín y de Miguel, no queda duda que iniciamos una nueva etapa caracterizada por ser incierta, imprevisible y además porque sea virulosa, muy tempestuosa, ¿no? Es evidente que el fenómeno Milei es un caso más de la ola de la ultraderecha mundial. Acá lo mencionaba muy bien Miguel de Luca, en donde evidentemente tenemos casos en la región como Trump, Bolsonaro, Bukele, Katz en Chile o en Europa, los casos de primero Pepe Grillo, después Meloni, ¿no? O el caso de Vox, de Abascal, etcétera. En reiteradas oportunidades, en 3 veces, yo no estuve presente, pero vi los videos, Rosendo dijo una cosa muy interesante. Dijo que Milei era la expresión local era la manifestación local de una expresión global. Es decir, que Milei encarna, digamos, la ira que impulsa el nacionalismo, populismo global, Urbit et Orbi. Esto está en muchos lados. Es un fenómeno de análisis, todo este fenómeno de la ultraderecha que se está dando mayoritariamente en el contexto europeo. La académica de Riz hablaba del fenómeno Milei. Bueno, evidentemente sí, constituye un fenómeno. Recién el expositor anterior hablaba de que Milei había transitado por el bloque renovador, por el justicialismo, habían dado dando vueltas. Y muchos en este momento, dentro de las filas del oficialismo actual, que lo alentaron, que lo prohijaron, que lo, digamos, financiaron, se deben sentir como el tango La vida me engañó. Porque el Frankenstein y el monstruo que armaron, acá está el resultado. Habría que leer la
novela de Mary Shelley, Frankenstein. El monstruo los devoró. Ha pasado muchas veces en la jurisprudencia histórica, ¿no? Si no, pregúntale a Danton, a Marat, a Robespierre, a Guillotín o a los de muchachos de la Revolución Rusa. Es decir, muchos no vieron venir la derrota. Yo que participé activamente en el proceso de 1983, voy a decir que uno de los defectos que tiene el justicialismo, yo al igual quiero aclarar como Lourdes Puente, adherí y voté a Schiaretti y a mi amigo Randazzo. En el justicialismo no hay autocrítica. Muchos siempre piensan las cosas que está todo bien. Es decir, y bueno, ustedes han visto en estos meses los chocolates de la vida, el señor Insaurralde, todas estas cosas, creen que, bueno, que la gente no reacciona. A estos muchachos habría que hacerle ver desde el 29 de marzo, tengo todos los videos que hizo Crónica, Trebuch primero en Crónica y después, donde la gente votaba masivamente a Milei. Era 8 de 10, 8 votaban, solo un taxista. Esto empezó el 28 de marzo de este año. Y otros casos para estudiar los politólogos, San Antonio del Este, allá en Jujuy, donde Milei sacó 63 votos. Les puedo mostrar una foto que yo he tomado todo esto, ¿no? Estoy analizando todo esto. Donde ustedes ven las personas que están ahí, que son morochos, jujeños, salteños, etc. Bueno, ganó ahí. Los 3 barrios más importantes del sur de Rosario, Nuevo Granero, ahí en Las Pasos, Milei arrasó. Tomen la bota de Lomas de Zamora, porque es una bota. Las 4 villas, pero fundamental Budge, y van a ver. Ganó también en Cava en un lugar y esta vez ganó de nuevo. ¿Qué pasó acá? Evidentemente sí hubo votos de un lado y del otro que recitaron, es cierto, mayoritariamente, digamos, Milei sumó la derecha tradicional de Bullrich, pero también muchos votos peronistas. Es decir, es un fenómeno de estudio del caso muy importante, cómo votó la gente. Es decir, hay un libro muy interesante, eso del mito del voto racional. Acá la gente votó por hastío, por disgusto, por bronca, y bueno, a las pruebas me remito del resultado. Ganó en 20 provincias, en Cava, ¿no? El justicialismo, o el kirchnerismo, perdón, ganó en 3. Ustedes ven el mapa de la provincia de Buenos Aires, ganó en 108 lugares. Es decir, esto tiene un solo nombre, paliza. No tiene un otro nombre, paliza. Bueno, con respecto al macrismo, bueno, Macri y el PRO, ¿no? Porque como bien aquí precisó la académica de Riz y otros más, digamos, Juntos por el Cambio no existe más. Existe Macri y el PRO. Bueno, muy bien. Yo creo que, por un lado, está la duda que si se va a constituir el mileísmo-macrismo o va a ser una simple, va a quedar como una simple táctica electoral coyuntural, o Macri se va a incorporar a la estructura de gobierno y a la gestión. Había comentarios que el ministro de Defensa iba a ser Federico Pinedo, no lo es. Parece ser que va a ser Montenegro, que es hijo de un contraalmirante, el actual intendente de Mar del Plata, que es un abogado, no sé si sabe del tema de defensa, porque a lo mejor, bueno, la herencia familiar no se transmite, ¿no? Y la posibilidad de la incorporación de Patricia Bullrich al gabinete, ¿no? Con respecto al peronismo, bueno, hay un gran interrogante, ¿no? Es decir, porque acá hay algunos que están en convocatoria de acreedores y otros están con bandera de remate. Esto evidentemente no sabemos para dónde, digamos, cuál será el desenlace de todo esto, ¿no? Bueno, esto quería decir, Julio. Gracias, Carlos. Guillermo Montenegro que nombraste es otro, no es el de Mar del Plata, es uno del Partido Demócrata, cercano a Villarruel. Perdón. Yo, un comentario muy breve. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Juan Manuel Corbalán hace unos minutos. Creo que, si bien es cierto que, bueno, Milei está adscripto a una corriente de derecha radical internacional, creo que para comprender el personaje es conveniente indagar un poco más en ese pasado
vinculado al peronismo moderado, federal o de centro derecha, las afinidades con el Frente Renovador. Creo que eso es como elemento para entender el personaje mucho más rico que empezar a hacer analogías con derechas de otras regiones, ¿no? Pero bueno, ya que nombraste el tema internacional, bueno, creo que hace algunas horas Donald Trump viralizó un video apoyando a Milei. Bueno, ya vimos lo de Bolsonaro, etcétera. Y no sé si eso merece alguna reflexión. Bueno, ahí Juan Ignacio Carranza levanta la mano. Perdón, está Julio. Leandro. Sí. Julio, mira, ayer a las 4 de la tarde, cuando estaba la elección, la Universidad Juan de Mariana tiene un instituto que se llama Augusta Press. Había un debate sobre Javier Milei. En España hay dos personalidades, uno es Huerta de Soto, el otro es Anxos Bastos, que son los máximos teóricos del anarcoliberalismo. Había un debate de apoyo a Milei, lo cual estas dos personalidades que yo he nombrado del anarco, de esta corriente ideológica, apoyaron a Milei por medio de Zoom, ¿no? Es decir, fíjate el nivel que está adquiriendo estas cosas. Bueno, después acá hay algunos apoyos locales. Evidentemente, por lo menos con lo que respecta a España, hay una fluida relación con todos estos sectores. No, sin duda, pero bueno, después cuando forma gabinete, los nombres que aparecen son Guillermo Franco, Federico Sturzenegger, es un poco más convencional. Perfecto, claro, no, está bien. Reagan Lynch no está como ministro, a eso. Sí, por ejemplo, el hijo de Milton Friedman son tres. Uno de ellos, Patri, quiere colonizar el mar. Acá los Reagan Lynch son tres y uno quiere privatizar el mar. Viva Chesterton. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, ahí pide la palabra Juan Ignacio Carranza, también está Martín de Alessandro y Leandro Con. Tal vez podés hacer algún aporte al tema internacional que me parece que no estamos mencionando tanto. Gracias, Julio. Bueno, yo estoy sorprendido por el grado de alcance mediático que tuvo esta elección y sobre todo por los pronunciamientos por ambos candidatos de distintos líderes mundiales. Digo, hasta AMLO, que es un tipo que no se venía pronunciando mucho en temas de política internacional, hizo referencias, criticó a Milei. Previo a la elección, de alguna manera, los apoyos, pero también posterior a la elección, creo que hay pronunciamientos que me parecen que nos pueden ayudar a entender un poco por dónde va la construcción de Milei. Creo que los comunicados, tanto del embajador de Estados Unidos como de Blinken, como inclusive del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, haciendo hincapié, felicitando a Milei, pero haciendo hincapié en la agenda que ellos quieren trabajar con Milei sobre derechos humanos. Bueno, por un lado revela que los demócratas estaban apoyando a Massa, por el otro lado también te revela que los desafíos que va a tener Javier Milei, y digo, ese tipo de comunicados también se ha reflejado, por ejemplo, en Francia, de espacios un poco más de centro, de espacios del partido de Macron. Y pienso esto también a la luz de lo que van a ser los primeros 2 viajes de Milei al exterior, que es Estados Unidos, administrada por Biden. El video de Trump, digo, ¿cómo va a ser ese viaje y por qué ese viaje en este contexto de crisis que tiene que administrar Milei? Será en el marco de alguna manera empezar a reconseguir el acceso a mercados financieros. Eso me deja, eso es un poco para empezar a entender cómo va a ser la construcción de poder del mileísmo, si queremos llamarlo. Y el segundo punto que me parece muy interesante tiene que ver con los nombres que se dieron del supuesto gabinete de Javier Milei, que después con este comunicado que hubo de esta oficina de transición dijeron no va a haber ningún tipo de definiciones, pero si uno ve esos nombres, creo que lo dijo Juan Manuel y lo dijo Julio, tenemos muchas figuras del peronismo y muy poco del PRO. Y ese comunicado, esos rumores de ese gabinete, sale antes de la reunión con Macri. Entonces también yo me pregunto si realmente
vamos a tener esta ilusión, que hay varias, que el PRO de alguna manera el macrismo va a tener incidencia sobre Milei, o estamos ante un tipo que está construyendo su propio poder, eh, y que eso revela también un poco de audacia por parte de Milei, ¿no? Así que yo creo que es pronto para saber hacia dónde vamos, pero esos dos puntos creo que de alguna manera nos van a empezar a ayudar a entender estas dinámicas de construcción del poder. Creo que, como dijo Andrés Bortarer, destacó el rol de los gobernadores. Nosotros en Argentina el federalismo fiscal es muy importante, y quien desempate esas cuestiones es la Corte Suprema, competencia original en la Corte Suprema. Veo constantemente lo que va a pasar el año que viene. Maqueda tiene que renunciar, ya tenemos una vacante en la Corte Suprema, son 2 puestos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me estoy diciendo, es difícil proyectar de acá a un año, ¿no? Estamos en medio de una crisis. Creo que el foco de Milei en cuanto a las capacidades que hay en el Estado para administrar o no, creo que va a ser, venimos de 4 años de no gobierno. No quiero subestimar el resto de los ministerios, pero acá estamos en una situación de shock, de crisis. El Banco Central, el Ministerio de Economía, las líneas medias creo que no es que no sean importantes, pero hoy en día no son tan relevantes. Esto es confianza, esto es política, y creo que estamos viendo un tipo que está mostrando los dientes, y sobre todo con su entorno, que son tipos, de alguna manera creo que son unos consejeros experimentados en la política, ¿no? Mira Ángel Toma, en la AFI, digo, estamos hablando de gente que tiene años en la política, y esto me hace diferenciar también al mileísmo de lo que fue el PRO de Mauricio Macri en 2015, donde no teníamos esa gente con esa experiencia en la política. Creo que Milei a su alrededor, si bien muestra que estos jóvenes y demás figuras que él muestra, atrás tiene gente bastante experimentada en la política, un promedio de edad inclusive no tan joven, ¿no? Con esos CEOs de Mauricio Macri. Creo que es otra situación. Así que es pronto para hacer una conclusión, pero me parece que estamos viendo cierta audacia de este señor. Muy bueno, Juan, gracias. Bueno, Martín, estabas, y no sé, Leandro, si después. Bueno, gracias. Este tema en el que estamos entrando ahora es súper interesante, ¿no? Esto de cómo está conformando Milei el gobierno. Porque, bueno, puede ser que estos nombres que está convocando, que son nombres con experiencia, algunas otras convocatorias parecen más disparatadas, pero en cualquier caso, puede ser producto de un diseño interesante y que esté mostrando los dientes y construyendo poder propio, pero también es posible que, bueno, esté tratando de apelar a cualquier cosa que tenga alrededor porque él no tiene nada. Entonces, eso creo que lo iremos sabiendo a medida que transcurre un poco el tiempo. Ahora, claro, el tema de la psicología política lo traigo de nuevo porque es un área que nos puede ayudar a pensar por qué una persona que tiene tales restricciones, tales incentivos y tales objetivos, sin embargo, no todas hacen lo mismo. Bueno, hay algo de las personalidades y hay algo de lo personal en la política que también a veces juega un rol y estamos todos un poco expectantes con eso. Por ejemplo, lo bajo a la tierra. El tema que conversamos también y mencionó Julio de bueno, la experiencia previa de Milei. Bueno, el haber pasado por fundaciones y por reuniones y por Zooms de Sciol y de esto, yo no digo ni que está ni mal ni bien, en mis parámetros no lo clasificaría como eso, a eso como experiencia política. La experiencia política a mí me suena más bien a, bueno, el ejercicio de la política práctica que sobre todo, bueno, genera una experiencia, formatea un carácter y brinda un esquema, un idioma de negociación y de diálogo y de conformación de equipos con los que son de uno y con los que no son de uno. En este sentido, para mí, si la experiencia política es eso, entonces Milei no tiene experiencia política por más que haya pululado, como muchos de nosotros, por algunos grupos ligados también a la política. Pero también más interesante es, bueno, tratar de adivinar
¿cómo va a funcionar esta relación con Macri y con la gente que Macri que le está acercando? Porque, bueno, es posible que, vuelvo a lo mismo, que Milei esté haciendo unas jugadas magistrales de incorporación y probablemente cooptación de gente del PRO, pero la relación con no solamente con un expresidente, sino con una figura del volumen del liderazgo político de Macri, no es tan fácil de convivir con eso para un presidente. Recordemos que uno de los daños más grandes que ha tenido Alberto Fernández fueron las internas con Cristina, porque Cristina también es una líder de un volumen político que si la dejás, te ocupa todo el espacio y te asfixia. Entonces, esa relación con Macri es una relación racional, de pura colaboración, de construcción de poder de una manera magistral, puede ser, pero también puede ser una fuente de conflictos y por lo tanto de crisis y o debilidad política fenomenal. Yo no estoy tan seguro que esto que está construyendo con sectores del peronismo, con Randazzo, con el PRO, con Macri, con Patricia, sea la construcción sólida de una coalición duradera. Probablemente sí, probablemente eso sea el mejor de los escenarios para, como sabemos, la estabilidad del sistema político, pero también me parece de una precariedad, al menos potencial o latente, sobre la que no estoy seguro de lo que pueda llegar a pasar, pero realmente no lo sé. Gracias, era ese comentario. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. No, bueno, sí. Igual quiero seguir un poco con esta línea porque de la estabilidad de la coalición de Javier Milei, porque coincido que es muy amplia la coalición. Y cuando toca el momento de hacer política pública, van a haber muchas políticas públicas que yo no sé si toda la sociedad va a estar de acuerdo. Y hay algunos temas candentes que ya se tocaron, no sé, como el aborto, algunas cuestiones de privatizaciones, que adentro de la coalición se ve, no sé, un nacionalismo católico, se ven liberales libertarios. Ya hay cuestiones de antemano que me parecen que no solamente son potenciales fuentes de internas muy feroces, sino que va a depender de la promesa de que todas esas políticas y reformas que prometen efectivamente puedan darse, porque también uno a veces propone, pero Dios dispone, y realmente algunas de las ideas de reforma que hay son difíciles de implementar. Con lo cual también hay otras variables que dependen de la capacidad de gestión y de saber repartir en tu coalición, que es muy amplia y muy diversa por lo que se está viendo, que también se está caracterizando más por un voto bronca o por gran parte de un voto bronca que por una, digamos, convivencia armónica de gente que estamos todos más o menos de acuerdo, sobre todo en un partido que no está totalmente conformado. Y yo creo que eso, y ahora sí lo tiro con el tema de mi idea con respecto a, o las dudas, son todas dudas que uno tiene, ¿no? Con el vínculo sobre todo con Occidente, con Estados Unidos, con Israel. Creo que eso también va a ser un poco de donde se va a anclar la política de Milei. Ya lo vemos desde antemano, esta idea de todo el tiempo buscar apoyo en el exterior. Querer privatizar YPF no es solo una medida ideológica interna, me parece es algo que ya está negociado. Lo mismo con tantas otras cosas. Si alguien quiere comprar, es que alguien tiene el interés de comprar algo que es nuestro. No es que privatizar significa que se desvanece, significa que hay un comprador y el comprador seguramente provenga del país del norte. Con lo cual creo que ahí también muchas de las figuras que estamos viendo pueden estar asociadas a vínculos con distintas organizaciones empresariales y de una idea de Occidente, ¿no? Agarrándome un poco quizá de esta manifestación local de lo global. Hay una idea de Occidente, en un Occidente hoy en el mundo que no está en su mejor momento. Muchos dirían que Occidente está en una paulatina decadencia. Y hay una idea de devolver a Occidente ese momento de apogeo, creo que ese también es el imaginario que daba Milei, ¿no? La Argentina de 1920, ese momento melancólico de hay que hacer a la Argentina de vuelta
muy buena, Make America Great Again y todo eso, creo que también es un poco de este alineamiento occidental, Bolsonaro, Trump, Milei, de una identidad política más bien geopolíticamente occidental y regional verticalmente. Gracias, Leandro. Bueno, no sé si hay alguna otra mano levantada o alguien que quiera simplemente abrir su micrófono y compartir alguna. Julio. Sí, Sí, Augusto, ahora sí bueno, te ahí escuchamos. Sí. creo haber solucionado el problema técnico, así que quería hacer una breve reflexión, siguiendo un poco lo que planteaba recién Leandro, que ya lo ha planteado en algunos momentos, que está dando vuelta, o por lo menos en mi cabeza está dando vuelta, una inquietud que me ha surgido en estos días con motivo de que mucha gente que se expresó, digo, por Milei como variante electoral, digamos, de alguna manera soslayó unas propuestas que fueron explícitas. Creo que Milei ha sido el candidato más explícito en sus propuestas, en sus ideas, en qué valores ponía en juego. Y por lo menos en mi caso particular, digo, me sorprende la capacidad de hacer, digamos, un continente vacío de un candidato, ¿no? De poner en ese candidato ideas propias que quizás son totalmente diferentes de las que el candidato propone, en este caso el presidente electo ya, ¿no? Y eso va en relación también un poco a lo que yo entiendo que va a ser la legitimidad futura de él, porque muchos votantes, mucho de su electorado lo ha votado quizás hasta contraviniendo la idea que tiene o en la esperanza de que las cosas que dice no las va a poder lograr, ¿no? O sea, esa idea que está dando vuelta de aquello que propone, pero que yo sé positivamente que no va a lograr. Y creo que eso es un punto sobre el cual se va a construir su legitimidad de ejercicio, su legitimidad de gobierno, más que su legitimidad de origen. Eso en la cuestión, digamos, de lo previo electoral y mi pequeño aporte. Y después una cuestión que, digamos, un poco por deformación o formación profesional, soy abogado y me anoté algunas cositas que yo entiendo que van a ser cuestiones que en algún momento lo planteó Juan Ignacio, que es la intervención de la Corte Suprema. Bueno, él planteó en su momento el federalismo positivo. Yo creo que también una cuestión muy importante, que todavía por lo menos no escuché que nadie la planteara, es el modo en que piensa redimir las LEVAC, si es que las piensa redimir o si es que las piensa cancelar. Digo, ahí va a haber una cuestión clara, porque obviamente las LEVAC son la contracara de los depósitos. Así que creo que la Corte de Justicia de la Nación va a estar llamada en algún momento a resolver ese tema, la cuestión del Banco Central y de la moneda, que son dos cláusulas constitucionales explícitas en la reforma del 94. El federalismo impositivo que mencionaron, la autonomía de las provincias, sobre todo en la cuestión presupuestaria, ¿no? En cómo va a jugar la coparticipación federal o cuál exigencia va a haber hacia las provincias para hacer ajustes y qué libertad le van a dar para manejar sus propios números. Creo que la Corte va a estar llamada a una intervención muy clara en el proceso político de los próximos meses y es curioso que se dé encima en un momento en el cual la Corte está en tela de juicio, con un juicio político que en principio pareciera que se cae, pero no deja de llamar la atención, digamos, la contradicción que eso produce. Bueno, nada más que eso. Gracias. Gracias, Augusto. Bueno, son 8 menos 10. No sé, Rosendo, si no le parece de hacer un comentario de cierre, porque así no nos pasamos mucho de lo que habíamos previsto. Bueno, muchas gracias, Julio. Me parecieron realmente todas exposiciones muy interesantes, que dejan planteadas además interrogantes importantes, ¿no es cierto? Creo que lo que escucho es muy valioso porque además no pretende a resolver los problemas, imponer la tesis, pretenden opinar y enriquecer un debate. En ese sentido, dos o tres cosas que yo agregaría. Primero, ratifico lo que inicialmente planteó de Alessandro, después de Agostino, es decir, Milei es manifestación local de un fenómeno global. No es solo eso, pero eso lo es. Y entonces llega al plano internacional. Yo veo, es decir, él hizo campaña hasta hace un mes, ¿entiendes? Durante 2 años, diputado.
Entonces Trump, Bolsonaro y el Partido Voz de España en Argentina, ¿cierto? Bueno, ganó y lo felicito Trump, hoy, sí, ya también ayer, es mío, es mío. Elon Musk, un personaje muy importante del mundo, también lo abraza a Milei, ¿no es cierto? Bolsonaro, por supuesto, ¿no es cierto?, dentro de esto. Es decir, él se ubica, pero lo asumen, y hoy lo consideran una pieza importante dentro de ese movimiento informal, porque es un movimiento informal que se va desarrollando y articulando de acuerdo a las circunstancias. Y Milei, ahora, Milei es también la frustración de Argentina, ¿sí? La frustración de la sociedad argentina del otro lado, ¿no es cierto? Y esto responde a factores de orden local, ¿no es cierto? Frustración que es más aguda que en los otros países donde este fenómeno se está manifestando. Digamos, y no es algo, mañana ¿quién va a ganar? Holanda. Probablemente va a ganar la derecha nacionalista holandesa. Es decir, esto es un proceso, digamos, que trasciende. Ahora, antes de bajar esto, no sé, acá yo veo un tema particular de Milei en esto, pero bueno, Trump, Bolsonaro, Netanyahu, Milei. Cuatro vértices de un triángulo, ¿no es cierto? Y eso es un tema clave en la política internacional y clave hoy en la geopolítica internacional, ¿no es cierto? Milei claramente pone Israel no solo como una alianza estratégica, lo pone como un, yo diría, factor de inspiración espiritual, ¿no es cierto? Trump, la alianza con Netanyahu, siempre fuertísima y había una afinidad estratégica, pero también un problema de una afinidad cultural, vamos a decir. Bolsonaro se sumergió en las aguas del Jordán. Era un evangélico que tenía práctica del judaísmo histórico, desde el punto de vista. Entonces, acá hay algunas características, ¿no es cierto?, que lo ubican a Milei con una pieza significativa de determinadas articulaciones que en este momento son gravitables. Bueno, en nuestro problema local lo conocemos, ¿no es cierto?, son... uno puede decir 20 años, 40 años, 60 años, pero evidentemente frustraciones constantes. Y eso en alguna medida, ese rechazo, esa explosión, lo representa Milei. Veo acá también, a mí esto, yo digo, para mí, elección más disruptiva desde el 46, de Perón, disruptiva. Y aunque sean fenómenos ideológicos diferentes, bueno, la misma capacidad de las élites para comprender el cambio político que se estaba generando, que hubo en el 46, la hemos tenido ahora. No entender por qué la gente está votando de una manera que es, bueno, anticonvencional, digamos. Y esto no es de las élites, no solamente políticas, culturales, intelectuales, económicas, ¿no es cierto?, de entender este proceso. La historia es fundamental para entender y prever la política. Cuando no hay cambio. Cuando hay cambio, no me sirve. Cuando miro para atrás, yo miro para atrás, del 46 para acá, Milei no podía ser. Perón en el 46 tampoco podía ser si uno miraba la política para atrás. Pero este es el punto, el proceso de cambio. Para ir terminando, creo, primero, internacionalmente, esta es una elección muy estudiada, observada, yo lo llamaría por los tecnólogos políticos. Sostienen que esta es la elección, la primera elección del mundo donde la inteligencia artificial ha sido utilizada a pleno en una campaña electoral. Inteligencia artificial
a pleno de campaña. Así como el Brexit fue el Big Data, el Big Data a pleno. La primera conclusión que sacan se confirma la peligrosidad del instrumento. Todas estas hipótesis de peligrosidad analizado el uso de la inteligencia artificial que han hecho en el exterior, en Argentina, muestran la peligrosidad. Esto, artículo del New York Times del martes de la semana pasada, ¿no es cierto? Acá ya hay una serie de fenómenos, aparte de los fenómenos reales de interacción de tecnología y política que todavía no se terminan de, bueno, yo por lo menos termino de observarlo y de entenderlo y veo que se articula. Yo acá he mencionado la otra reunión, a ver, un episodio que del caso yo lo pasé a estudiar. Hemos tenido una politización de los sub-14, de la franja de 14 a 6 años, inédita en la Argentina. Inédita. Sí, pues ya, inédita que es consecuencia de las redes sociales y de una red social en particular, TikTok. TikTok, ¿no es cierto? Que ha generado una politización que yo nunca la vi, ¿no es cierto? Porque la politización que yo viví de los chicos era la de la familia. Yo voy a tener 8, 10, 12 años, 14 años, pero mi politización se marcaba en Lucas. Ahora no. Un chico de 6, 8 años le dice al padre, no, eso no votes eso. Es decir, acá hay fenómenos, ¿no es cierto?, que se han articulado, ¿no es cierto? No. Una chica de 6 años a mí me asusta tanto Massa como Milei. Me asusta porque es lo que en ese momento... Bueno, el tema, no, Patricia no, porque en TikTok es aburrida. Es decir, ¿qué es lo que digo? Hay todo un fenómeno, ¿no es cierto?, que realmente nuevo y que va a generar consecuencias políticas. Bueno, siempre nos quejamos de la despolitización de los jóvenes, ¿no es cierto?, de una juventud fuerte. Yo eso lo he visto, ¿no es cierto? Y trato de desarrollar con unas investigaciones empíricas muy distintas en esta elección. Punto, no me quiero extender en entusiasmar. La coalición de la gobernabilidad de la coalición de gobierno de Milei. Milei, más que una coalición, está confirmando un liderazgo. Si uno quiere seguir la conformación del liderazgo de Milei, hay que observar las últimas 48 horas de su relación con Macri. 48 horas, estamos martes a la noche, domingo a la noche la elección. ¿Sí? ¿Qué dice Milei? En el palco conmigo no. El palco conmigo no. Yo tengo un palco que voy a hablar solo, estilo con papel, estilo Estados Unidos, y un segundo palco donde voy a estar con 3 mujeres. Mi novia, mi hermana y mi vicepresidenta. Una combinación con 3 mujeres. Y ahí, eso es como se presenta ante los militantes. Macri, que venga después. Lo voy a atender en un cuarto. Le anulo la presencia. Macri había pedido 3 cargos en el gabinete, 2 cargos en el gabinete y otro que no está en el gabinete, pero que es muy importante. YPF, justicia y obra pública. Esos son los 3 cargos que había pedido, ¿no es cierto? Una vez concluye la elección, ¿no es cierto? Milei resolvió darle uno solo. YPF, que se lo acaba de sacar hoy a la tarde. No le deja ninguno. ¿No es cierto? Cuidado que acá hay el manejo gestual, el domingo, que fue muy meditado y medido por Milei, mostró claramente el líder
soy yo. Ahora, en el manejo del poder, ¿no es cierto? Digamos, yo estoy hablando del presidente. Realmente la influencia, el poder que quería Macri, nada. Poder, cargo de poder, ¿no es cierto? Macri buscaba posiciones de poder. Ninguna, ¿no es cierto? En ese punto. Acá es, digamos, como el tema de poder, y creo que es un punto, la relación con Ornequian, eso es una relación de poder. La pelea de Ornequian con Milei, ¿es fingida o es real? Yo creo que es real. Sí, cuando el último episodio, miércoles de la semana pasada, almuerzo del CIGIP, dice Ornequian, yo tengo 3.400 empleados y uno que me falló. Por mí. Y va, se levanta Ornequian, Milei va en la cara y le dice, ¿viste, Eduardo? Te fallé. Entonces, yo creo que esa pelea es real, ¿no es cierto? No, es decir, yo lo veo como un personaje que en el ejercicio del poder, y acá hay que ver todo este tema que hemos conversado, decía Martín, después lo tomó el Agustino, este tema es la psicología. La psicología. Y para mí, está ejerciendo el poder casi en forma impiadosa, desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Casi en forma impiadosa en la construcción del poder. Bueno, si esto lo combina, ¿no es cierto?, con la otra parte de la política que no tienen, o que no tienen hasta ahora, bueno, lo veremos. Para mí, lo de Randazzo, presidente de la Cámara, me parece una buena noticia, o muy buena noticia, Randazzo, presidente de la Cámara. Aunque a Macri no le va a gustar. Macri que quería, ¿no es cierto?, el ex ministro de Seguridad bonaerense de Vidal en esa posición, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se abre un escenario diferente al que hemos vivido. Creo que uno tiene que estar abierto a dejar un poco los prejuicios al costado, poder entender fenómenos que van a ser diferentes, y aunque yo diría el punto es lo que yo haría, primero, si le pudiera recomendar algo a Milei, diría, tenés que tener un buen conocedor de derecho constitucional a tu lado. Lo que vos necesitas a tu lado, por no equivocarte, es alguien que coloca bien el derecho constitucional. Porque de eso va a depender la viabilidad o no de tu éxito, ¿no es cierto? Y esto, un DNU, ¿no es cierto? ¿Qué es un DNU? Bueno, un DNU, la gente se olvida, necesita la convalidación de la comisión bicameral que tiene que validar los DNU, si no, no está firme ese DNU. ¿Cómo va a estar? Hasta ahora los ejecutivos, hasta ahora, se han encargado de negociar una comisión bicameral manejable, ¿no es cierto? Bueno, no lo veo a Milei teniendo el foco ahí, digamos, es decir, que en realidad va a ser la primera negociación en la integración de la comisión bicameral que convalida los DNU. Bueno, él necesita a alguien que lo pueda guiar en todo este mecanismo, ¿no es cierto? Entonces, y poner la Constitución como punto de referencia en el proceso que viene, creo que va a ser fundamental. Muchas gracias a todos, gracias por las opiniones, ¿no es cierto?, y por participar en la reunión. Lourdes, Carlos, Martín. Rosendo.